Buenos días, jóvenes. Este es el tercer video de la clase de Derecho Laboral del sábado 12 de junio del año 2021. Esta clase está impartida a los jóvenes del tercer cuatrimestre de las licenciaturas en Contaduría Pública y en Administración. Una clase, como pueden ustedes apreciar, virtual. Y se les recuerda su actividad de esta semana. Tienen 3 días, hoy, domingo y lunes, para concluir las 10 preguntas sencillas. Lo estamos viendo el cuestionario, pues viene de esta síntesis que están ustedes viendo en Zoom, en la pantalla compartida. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora de todo lo que hemos estado viendo? Estábamos viendo comercio informal, que es algo que, digo, común, y no de ahora. La economía fue golpeada por la pandemia, pero sobre todo aquellos que se dedicaban eran sus propios patrones, aquellos que estaban supeditados a un salario. Algunos tuvieron la fortuna de conservarlo, a otros, como el caso de los hoteles, dijeron, no, pues mira, vas a trabajar, pero a medio sueldo. Y otros, por no perder ese ingreso, lo aceptaron, pero tenían que seguir trabajando. Igual, hay otros que simplemente los corrieron. Y hay todavía demandas laborales por esta cuestión de la pandemia. Sí es cierto que hubo gente que les mandaron a su casa, les pagaron un mes sin trabajar, pero la pandemia no duró un mes. O sea, la pandemia no ha terminado. Sí es cierto que ya se volvieron a abrir espacios para trabajar, y se está pidiendo que se sigan cuidando, están las vacunas también, pero es muy importante que ustedes también pongan de su parte. Si ahora se dan cuenta, están hablando ahora de los jóvenes, de las reuniones sociales, de los jóvenes que se están contagiando, son de 20 a 38 años, 39 años. Yo les digo a ustedes, cuídense mucho, esto no es una situación que pues, a mí me tocó vivir a mis 53 años, ya me vacunaron como maestro, la Cancino, están diciendo por ahí que se va a necesitar un refuerzo. Bueno, primero ya me puse y me estoy además cuidando. Si me van a decir que tengo que poner otra cosa para cuidarme más, lo hago. O sea, hay que estar consciente de cómo son las cosas. Un youtuber decía que en un principio que el virus no existía hasta que le dio COVID y se murió. Entonces, el virus es una realidad. Que si vino del pangolín, que decimos si era como el pangolín, se come el pangolín en Wuhan, en China y esos. Si eso es así, o fue creado en un laboratorio como un arma biológica, ya sea que o se le salió de control o fue un accidente, la cuestión que estamos viviendo es una pandemia y va a ser endémico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que vivir con este virus, como está el caso de la influenza, que cuando se acercan las temporadas estacionales, como va a haber frío, vacúnate contra la influenza, o sea, para que no te vaya a dar. Y aquí digo, lo más seguro es evitar lugares donde haya mucha conglomeración. Si es cierto que algunos de ustedes dirán, "Oiga, ¿cómo van los camiones llenos, repletos y no hay que decir algo?" Eso también es lo que se debe regular. Pero bueno, Profe, sí, a ver. todo lo que usted está diciendo, bueno, en parte como lo que contaba de que todo es historia, ¿no? Sí, Ahorita lo que se está viviendo para pues, muchos jóvenes no nos ha caído el 20, no, hay personas que no entienden que esto ha traído un cambio radical. Nos decía usted, o sea, ya lo vemos después de muchos años, hay las máquinas como cambiaron y sí, cómo hicieron que muchos se quedaran sin empleo. Ahorita sí, la sí. pandemia es lo mismo. Vamos, algo muy simple. Ahorita, ¿cuántos estamos supuestamente a su cargo? Cuando a lo mejor un profesor presencialmente no podía ver a tantos, no podían meter contabilidad con administración. Entonces, Sí. quiere decir que, o sea, no tengo ventajas, ¿no? Pero digo, cambio, porque no eran así las clases, el profesor
pues nos tenía que ver que estábamos prestando atención. Ahorita ustedes tienen que acostumbrar a que no estamos prestando toda la atención debida, a lo mejor, y ya eso es de cada quien, ¿no? Pero sí es un cambio muy lo han entendido mucha gente. Sí, esta situación de la pandemia, lógicamente ya es historia, como fue la gripe española en 1918, 19, 20, hasta que y la gripe española pues se llevó a mucha gente. 100 años después sufrimos otra pandemia. Eso ya, bueno, ya hay para contar a los nietos, pero a los jóvenes que lo están viviendo, sí, digo a todos ustedes, mis alumnos, son como 30 de los dos grupos, que lo tomen en serio, jóvenes, y no es una nueva realidad. Eso que habla de que la realidad, jóvenes, solo es una, la que estamos viviendo. Y este sí puede ser, es un nuevo estilo de vida que tenemos que tener. Nos tenemos que adaptar. El hombre tiene la capacidad para adaptarse a los cambios y seguir adelante, solo que hay que hacerlo. Ahora, ¿qué va a decir? Es muy probable que el uso de cubrebocas, aunque aminorara la situación de la pandemia, va a seguir. Digo, nadie experimenta, como dicen, el pellejo ajeno. Hasta que a ti te pasa algo, entonces te cae el 20 de cómo está la situación. Mucha gente ya se fue. Eso que dicen que en México, como 230,000 fallecidos, y como medio millón, según las cifras no oficiales. No lo van a decir, pues no le conviene al gobierno. Le prefieren decir al gobierno, murieron 2, 3, que decir que murieron 20, murieron 30. Pero bueno, vean ustedes, pues, lo que pasó este accidente de la estación, del metro, ahí de Tlalpan, pues esto vino a afectar de cierta manera la cuestión política electoral. Entonces, porque pues fueron 26, si no me equivoco, fallecidos. Y bueno, que echado culpa de que se le faltó mantenimiento, que se vive la peligrosa, lo que sea, pero se perdieron vidas. Y eso no se repone. Una vida no se repone. Una máquina sí la puedes reponer, dice la compañera Brenda de las máquinas. Se truena una máquina, como truena un coche, compras otro. Una vida, un familiar, un amigo se va, no se repone con nada. Y ese espacio queda. Y vean ustedes, hasta en el caso de las mascotas, los perritos, los gatitos también, pues son seres vivos que sienten, incluso muchos se llegan a encariñar con ellos, y cuando ese animalito se va, también se llega a sentir que se va ese ser vivo. Y dejan esos vacíos y hay que seguir adelante a pesar de esos vacíos. Pero lo que les tiene que caer el 20 es de que a los jóvenes que tienen que vivir esta época que todavía no salimos de la pandemia, siguen habiendo mucho contagio, hay fallecimientos también, de que usar un cubrebocas, a algunos no les gusta porque les molesta, sí es cierto, incluso se me sube la nariz, me paso acá porque si no veo el escalón, lo tienes que poner de tal manera y me pongo aparte una careta. Con eso, y gel, evitar estar en lugares conglomerados, agarrar tu lavado de manos cuando llegues a tu casa, jabón, bien, todo, y desinfectar pues, las suelas del zapato, pues ya ven que los tapetes y todo. Con eso había un índice muy alto de probabilidad de que te contagies. ¿Y por qué ha habido mucho contagio? Sobre todo porque las personas que han contagiado son las asintomáticas, las que no hacen reuniones familiares y piensan que toda la familia está sana, porque no tosen, no tienen calentura, no les duele el cuerpo, pero tienen el virus y lo contagian. Es como pasa con el caso del SIDA, el VIH. Las personas que son seropositivas tienen el virus, pero no lo han desarrollado, pero pueden contagiar. Pues está como el Magic Johnson, ¿se acuerdan? El jugador de básquetbol. Pues, si no se te desarrolla, nada más estás vigilando, tienes ahí el virus. Pero no es algo que todavía hasta hoy la cura.
Estamos hablando que el SILA empezó desde los 80s, hace 40 años. Pero bueno, vamos a continuar entonces con la clase de hoy. Ya saben, tienen la síntesis de su primera semana, se van donde dice carpeta de lecturas de apoyo, dice Universidad Maya, síntesis, primera semana. Ah, es esta, la que voy a estudiar. Abren, se pueden poder estudiar, y ya con eso se van a su cuestionario y lo contestan. Así de sencillo. No es necesario que estudiemos es que vi que puso otros documentos como, no sé, la Ley Federal del Trabajo, algo así. O sea, vi que puso varios y la síntesis. Sí, porque hay personas que van a querer ahondar en la cuestión o profundizarse más en la cuestión laboral. Ah, les gustó el tema, quiero, perfecto. Ahí tienes por parte del maestro tu constitución, tu ley federal de trabajo, tienes tu síntesis y una lectura sugerida. Ah, ¿que quieres todavía ahondar más? Bueno, ahí está la biblioteca de la Universidad Maya, la biblioteca virtual. O sea, para que no quede, ustedes también tienen que tener esa actitud de gusto por la lectura. Hay que leer, a muchos jóvenes no les gusta leer, pero la lectura, digo, es indispensable, incluso cuando van a firmar un contrato, ¿qué es lo primero que hacen? Hay que leer. ¿Ok? Por eso ven que la próxima clase van a encontrar en plataforma nuevamente la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, una nueva síntesis de la clase del próximo sábado y una lectura sugerida. Entramos a la clase. Acuérdense que el programa son 14 unidades las de ustedes. Nada más tenemos 10 horas. 10 horas para sacar 14 unidades. Entonces tienes que extractar lo más importante para la cuestión de la clase. Y el alumno tiene que hacer lo propio por su parte, estudiando. Le das, ahí está, mira, tienes los libros, tienes la biblioteca, tienes las leyes, que es la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. O sea, bueno, la Constitución es una ley, es una norma suprema. La Constitución, la ley, ahí está tienes allá tu síntesis también de esta semana. Ah, perfecto. Si hay personas que digan, no van a abrir un libro, bueno, mínimo que lean su síntesis. O sea, es todo el extracto. De aquí estamos viendo 3 unidades extractadas para la clase de 2 horas el día de hoy. Ya la próxima clase nos quedan 8 horas. O sea, el tiempo no crean que estamos muy... Por eso ustedes ya en su casa, bueno, ¿cuál es su labor? Ah, el cuestionario y tengo que leer la síntesis. Me gustó este tema sobre X tema de derecho de trabajo. Bueno, me voy a ir a la Ley Federal de Trabajo, quiero checar cuáles son mis derechos como trabajador. Ahí están. Ahí abre su Ley Federal de Trabajo y lo leo. Oye, quiero checar algo más en la Constitución. Ahí está la Constitución. Váyanse al 123. Hay 2 apartados. Uno que regula a los trabajadores privados y otro que trabajan para las dependencias del gobierno. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, continuamos si no hay otra pregunta. Bueno, las pasantías y becas de investigación. En este tipo de trabajo, el trabajador generalmente, al terminar sus estudios universitarios, mantiene una actividad laboral habitualmente relacionada con la investigación. Es una figura derivada de la beca de estudios, mediante la cual se remunera el trabajo realizado, pero el becario permanece fuera del estatuto de los trabajadores y carece por ello de gran parte de los beneficios sociales. En ocasiones se pretende utilizar como una forma legal de contratación de jóvenes trabajadores, lo que reduce los costes, son los costos salariales derivados del alta en la seguridad social. Hay patrones donde ustedes, creo que lo han visto, entran a trabajar, pero no les pagan seguro social. O sea, es la condición, necesitan el trabajo por cual, pues, al sueldo. Bueno, van a entrar a trabajar, van a tener sueldo, pero
no tienes seguro social. Que si no te conviene, bueno, ahí nos vemos, pero el que viene atrás sí lo necesita. Entonces, es una obligación del patrón, lógicamente, que te dé seguro social, pero hay patrones que te condicionan ilegalmente darte el trabajo. Como hay casos de que tú firmes tu renuncia en blanco. ¿Para qué? Para que no te liquiden y te puedan correr en cualquier momento. Esa es otra de las cuestiones. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral? Tenemos primero la Carta Magna y la Constitución. En las constituciones se contemplan las garantías y libertades que tienen los individuos y la protección de que gozan frente al Estado. En ellas han comenzado a incorporarse en muchos países los derechos sociales que regulan garantías mínimas aseguradas a los trabajadores y frente a sus empleadores. Es así como empiezan a aparecer en textos constitucionales principios y derechos laborales que adquieren el rango normativo máximo, que es a nivel constitucional. Esta tendencia no es universal. Por ejemplo, no existen tales disposiciones en la Constitución de los Estados Unidos. No. Cuando las hay, es habitual que se refieran como los siguientes. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ahí están aquí las condiciones que deben. Derecho al trabajo, derecho al salario mínimo, indemnización por si te despiden injustificadamente, jornada de trabajo, descanso semanal y vacaciones anuales, derecho a la seguridad social, estabilidad de los funcionarios públicos, seguridad e higiene en el trabajo. La materia contempla dos temas específicos, que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. El derecho de sindicación, pues pertenecer a un sindicato, derecho de huelga y de cierre patronal y el derecho a negociar colectivamente. Esto, jóvenes, está previsto en la Constitución, pero a través del artículo 123 constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Por eso aquí faltó mexicanos. Ahí voy a regresar a la página 6, donde ven acá, dice, no existen tales disposiciones en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Cuando las hay, bueno, no todo lo pueden meter en la Constitución. Por eso hay la Ley Federal del Trabajo, es una ley reglamentaria del artículo 123. O sea, lo que ya no pusieron en el artículo de la Constitución, va a tener una ley reglamentaria donde ahí sí, pues tienen para poner todo lo que no se pudo poner en la Constitución. En la Constitución está lo básico, lo elemental, nada más, pero se reglamenta por medio de una ley que se dicta aparte. Bueno, tenemos los tratados internacionales como otra fuente del derecho laboral. Los tratados internacionales constituyen una fuente directa de regulación de derechos laborales, garantizando a los trabajadores de los países signatarios, o sea, los que firman, derechos mínimos que los estados firmantes obligan a respetar. Según los distintos regímenes jurídicos, los tratados pueden ser directamente aplicables en el derecho interno o pueden requerirse para ello su incorporación en la legislación nacional. En países de integración regional o comunitaria como es la Unión Europea, los tratados de integración constituyen fuentes directas y cada país integrante de la comunidad debe de adecuar su ordenamiento jurídico según su ordenamiento que tiene su país, operando de esta forma en un sistema integrado e igualitario de protección a todos los trabajadores de la región. La principal fuente de tratados multilaterales es la que ya vimos, la Organización Internacional del Trabajo, que es este organismo, la OIT, que aprueba convenios y recomendaciones sobre los temas del derecho laboral, individual y además el colectivo. Tenemos otra fuente, ya vimos la Constitución, los tratados internacionales, la ley. Las leyes son la principal fuente del derecho laboral
y la directa expresión de la intervención del Estado en esta materia. En los estados con estructura federal, toda esta materia puede ser competencia del gobierno central o de las entidades federadas, o sea, de los estados. Tenemos también otra aquí bajito, que es los códigos laborales. Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en Latinoamérica, iniciaron la tendencia de separar la legislación laboral de la civil y elaborar códigos especializados sobre la materia. Tenemos también leyes especiales. En algunos ordenamientos existen leyes ordinarias especiales que rigen la materia laboral, como por ejemplo una ampliación de la normativa general encontrada en los códigos civiles o los códigos de trabajo. Aquí tenemos en México, aparte de la Constitución, de la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, que a su momento su compañera estaba mencionando. También existen leyes que por su naturaleza se añaden a la legislación laboral en temas particulares y además específicos. Tenemos leyes no laborales de aplicación supletoria. ¿Qué significa esa palabra supletorio? Que lo no previsto por la ley se va a aplicar por la ley en caso de que la ley que se está aplicando no exista algún artículo para el caso X de que se trate, pues bueno, hay una ley supletoria, hay que irse a otra ley para poder resolver esa situación. Eso significa supletoriedad. Supletorio. En caso de no hay una, hay otra. Tenemos un último eslabón de la legislación laboral. Se encuentra en normas que pertenecen a otras disciplinas, como por ejemplo al derecho comercial o al derecho civil, que se aplican en forma subsidiaria para suplir las cuestiones no previstas en la ley. Tenemos también otra fuente que son los reglamentos, que es una forma, es una norma. La norma, jóvenes, cuando hablamos de norma, es un concepto general. Si hablamos de la Constitución, es una norma. Si hablamos de una ley, es una norma. Si hablamos ahora de un reglamento, es una norma. O sea, el término general es norma. Pero, o sea, podemos decir que todo reglamento es una norma, pero no toda norma es un reglamento. Porque puede ser una ley, puede ser un tratado, puede ser un código, etcétera, etcétera. Por lo general, los reglamentos de ejecución de las leyes laborales dictados por el Poder Ejecutivo dentro de los límites permitidos por la Constitución y las mismas leyes complementan esas leyes en aspectos de detalle. Otra fuente, contratos de trabajo, que la definición es un acuerdo por el cual una parte del trabajador se obliga a prestar una actividad o servicio a la otra parte, el empleador, y se compromete a retribuirlo, a pagarle mediante un salario. El contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo sienta las bases de la relación trabajador-empleador. Este contrato es especialísimo, propio de su especie y contiene 4 elementos principales, que son las partes. ¿Quiénes son las partes en ese contrato individual de trabajo? El trabajador, el que va a prestar el servicio, y el empleador, el que lo está contratando. Tenemos también el vínculo de subordinación de parte del trabajador para con el empleador, o sea, la subordinación del empleado, o sea, del trabajador, con su patrón. Tenemos los servicios personales realizados por el trabajador, lo que va a prestar, el tipo de servicio que va a prestar, y la remuneración del salario a recibir por el trabajador, lo que le van a pagar. El contrato individual de trabajo en México. El capítulo 2 de la Ley Federal de Trabajo nos señala los tipos de relaciones de trabajo que se consideran en México, mismas que expresadas en términos de contratación individual nos conducen a 6 tipos: el de tiempo indeterminado, al de tiempo determinado, al de obra determinada, al de temporada, el de prueba,
y el de capacitación inicial. Los contratos colectivos de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo constituyen acuerdos colectivos celebrados entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una organización o varias representativas de los empleadores. También, en caso de que no exista un sindicato, puede ser celebrado por representantes de los trabajadores y estén interesados, debidamente elegidos y además autorizados por estos últimos de acuerdo con la legislación. Cuando hablan de legislación, estamos hablando de la normatividad nacional. Los contratos colectivos de trabajo en México. El contrato colectivo de trabajo está regido por el artículo 386 de la Ley Federal de Trabajo, que a la letra dice: el contrato de colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Hay una figura que se llama contrato ley, así como lo escuchan, contrato ley. Bueno, el contrato ley está regido por el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: ¿qué es el contrato ley? El contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo de una rama determinada de la industria, por ejemplo, textil, y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarque una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional. El origen del contrato ley se encuentra en la Constitución de Weimar. Ahí entramos otra vez a historia, donde inicialmente se le incluyó y fijaron sus reglas generales, pero fueron los intentos de la Organización Internacional del Trabajo desde el año de 1922 para uniformar las condiciones de trabajo de las minas de carbón, en particular, dice partículas, es en particular las europeas, pero con extensión a otras regiones del planeta, las que permitieron su orientación jurídica al firmarse los primeros convenios internacionales, 20 años antes de surgir el derecho social europeo que hoy nos comprende. Y tenemos también la figura del reglamento interior de trabajo. Ustedes entran a trabajar en algún lugar y hay un reglamento que hay que usar uniforme, que hay que ponerse el casco, que cómo se debe de llevar el uso de la maquinaria, el respeto entre sus compañeros. Hay un reglamento. El reglamento interno, llamado en algunos países, a ver, ¿quién llamó? Brenda Estrada, ¿ok? Perdón, profe, no entendí muy bien la diferencia entre el contrato ley y el contrato colectivo. Los sentí muy iguales. Bueno, el contrato ley, no pierda usted de vista lo que dice aquí, según los cuales debe prestarse el trabajo de una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarque una o más de dichas entidades. O sea, se va a hacer un contrato, por ejemplo, se hace en Quintana Roo, pero este contrato ley que se va a celebrar entre los sindicatos y los trabajadores que se menciona, va a tener el mismo efecto legal en Yucatán, porque también ahí hay otra empresa, en Campeche, o sea, a nivel, estamos hablando ya prácticamente a nivel peninsular, Veracruz, por decirlo, 4, 5, 6, 7 estados. Ya se firmó el contrato de ley, pero el contrato de ley se deben de asentar en qué estados también o zonas económicas del país
va a tener carácter de obligatorio. No hay que estar yendo a cada estado a estar firmando contratos. Por eso se llama contrato ley, porque es obligatorio en estados con varias zonas económicas. Y ese contrato se firma sobre una determinada rama industrial. Y el contrato colectivo de trabajo, como lo dice el 386, que ve usted aquí, contrato colectivo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. O sea, condiciones. Aquí, si usted se da cuenta de la diferencia, están hablando de una rama industrial y que va a ser obligatorio, se debe poner en tales ciudades y estados. En el contrato colectivo no está así. Si se eleva en un contrato colectivo de trabajo aquí en Quintana Roo, bueno, pueden mencionar de que las condiciones con las cuales se va a trabajar van a ser estas. Se establecen las condiciones y se tienen que respetar, pero no tiene el carácter como de la fuerza obligatoria como tendría un contrato ley, porque en las condiciones de trabajo puede ser que se dediquen en una empresa a hacer zapatos, en otra empresa se dediquen a hacer guayaberas, en otros sea venta de partes de vehículos. Entonces, eso varía. Aquí estamos hablando en el contrato ley, en el contrato colectivo no está la cuestión de prestarse un trabajo de una rama determinada de la industria. En los contratos colectivos de trabajo solo están hablando de cuáles van a ser las condiciones para que se pueda prestar ese trabajo. Y esas condiciones sí se tienen que respetar. Están hablando de condiciones de trabajo. Aquí, además de establecerse en el contrato ley las condiciones, son más específicos. Están hablando de una rama industrial determinada. Esos contratos ley, y que va a ser obligatorio en los estados, ciudades, etcétera, donde se establezca en dicho contrato. Si se dan cuenta, en el contrato colectivo de trabajo está más escueto. O sea, no se piden más cosas como si fuera el contrato ley. No sé si su duda, señora Brenda. Sí, algo, o sea, más o menos iba a decirle, Carter, yo trabajo para el Seguro Social y, bueno, se nos menciona que tenemos un contrato colectivo, pero pues es el mismo que se rige para todos los estados. Entonces, no sé si Sí, realmente sí. es un contrato El colectivo contrato pues ley. se llama colectivo porque se está haciendo con un sindicato. Son varios los trabajadores, para no estar haciéndolo uno por uno. Ah, ya está sindicalizado, pues hago el contrato con el sindicato. Tú perteneces al sindicato y el sindicato tiene que velar, protegiéndote a ti, sindicalizado, de que se cumplan esas condiciones de trabajo en el contrato colectivo. ¿Quién te protege contra estar sindicalizado? El sindicato. Pero tú te tienes que ajustar a las condiciones que el sindicato te pone, pero para el sindicato, que eso es otra cosa. Y acuérdense que los sindicatos son las agrupaciones de personas para defender sus intereses y derechos laborales frente a las empresas, frente al patrón. Bueno, jóvenes, ya nos queda un poquito menos de 3 minutos. Yo tengo clase a las 11. No sé si otro compañero tenga alguna otra duda. Fernando Chulín, Leslie, Hilary Gómez, sobre los temas. Lo que faltó ya prácticamente también está extractado, sencillo, los principios generales del derecho laboral, la fuente supletoria, ya vimos qué es la cuestión supletoria, y la fuente interpretadora, cómo se deben interpretar. Están aquí los principios y más adelante van a ver los conceptos. Por ejemplo, el principio de supremacía de la realidad, ¿en qué consiste? Si se dan cuenta, está como, no es propiamente un cuestionario esto, pero sí está todo lo elemental. Si nos podemos saber estas 3 unidades, vamos a necesitar 4 o 5 horas para poder explayarnos, pero no hay ese tiempo.
Nada más tenemos 2 horas por clase y ya acomodé las 14, ¿cómo se llama? Unidades. Son 5 semanas. Estaríamos viendo 4 semanas de 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades. Ya cuando lleguemos a la quinta, solo son 2 unidades. Y cerraríamos así las 14. Pues jóvenes, les agradezco mucho su atención. Digo, pues vamos a estar Profesor, trabajando. ¿Sí? buenos días. Buenos días. Solamente estaba observando ahí en la plataforma sobre el cuestionario. Sí, Tenemos solamente hasta el día lunes a las 23:59. sí. No sé si podría darnos, bueno, ya escuché que una siguiente oportunidad no sería muy viable, pero quizás sí darnos un poco más de tiempo. La mayoría de este grupo, pues, laboramos, tenemos diferentes actividades, entonces no sé si qué tan posible sea que nos otorgue un poco más de días, vaya, para, para poderlo realizar. Bueno, bueno, podría ser una excepción. En vez de lunes, fuera hasta el miércoles. No sé qué les pareciera. Sí, sí, me parece bien. Pues bueno, voy a modificar la fecha de cierre. En vez que sea el lunes, sea hasta el miércoles. Entonces tendrían ustedes sábado, domingo, lunes, más 5 días. Digo, 5 días. Gracias, profe. Para que, Gracias, profe. y no ustedes, pero la idea pues, no es perjudicarles. Ustedes están estudiando, pongan de su parte. Ustedes son los que están buscando su licenciatura. Pues adelante, digo, ahí, y yo también en mi época